Hecho. Muchas gracias a los dos ponentes. Bueno, me han dicho que me presente en un minuto. Bueno, mi nombre es Óscar Azcárate, soy director de Baskegur. Baskegur es el gran ente o la gran organización, asociación que abarca todas las asociaciones y todos los diferentes entes o agentes que hay en el sector forestal madera, desde los propietarios a las diferentes transformaciones. Bueno, bai gureko neban komenta, bueno, nire burua aurkeztu dut, baina bai oin, bueno, oso interesgarria izendantzun izan duguna, eta, bueno, niri proposatu zoztanean Aitorrek pixkat hau moderetia, bueno, oso interesgarria iruditu jaten, eta, bueno, ikusiko dugu zuen partaietza bai espero dugu. Decía que, bueno, cuando Aitor me comentaba para moderar esta mesa, a mí me pareció súper interesante porque, bueno, además de tratarse de una especie que bueno, pues siempre está ahí y está en debate, nos parecía además súper interesante y ahí yo agradecer porque tener la oportunidad de tener a los dos ponentes de hoy ha sido muy interesante y yo espero que bueno, en esta ronda de preguntas y en esta parte de debate pues de bastante juego y así sí que me gustaría que participaseis los que estéis aquí porque bueno, yo creo que va a ser muy interesante el poder debatir de todo lo que ya se ha comentado. Yo tengo muchas preguntas, pero hoy como me toca ser moderador voy a remitirme al trabajo de moderador. ¿Sí? ¿Puedo hablar de la primera? Sí, claro. No, también tienes derecho a réplica de todo lo que se ha comentado. Gracias por ofrecerme la oportunidad de hablar en primer lugar, porque tengo que responder, porque me siento aludida. Yo aquí me siento calumniada, siento vergüenza ajena y nunca me había ocurrido esto, porque yo trabajo desde el respeto. Entonces yo, como soy una persona respetuosa y elegante, le voy a perdonar antes de que me pida disculpas o si no me las pide porque se cree que no me las tiene que pedir, pero me siento calumniada y me siento un poco agredida porque me ha ubicado en el punto de la malicia. Yo soy científica y el comité, formado por 20 científicos, no somos activistas, no somos ecologistas, no somos medioambientalistas, somos científicos, trabajamos con datos científicos. Y hay también María Calviño, que lo ha citado él y lo ha interpretado o ha sacado el dato que ha querido, pues ha firmado también el informe. O sea, que es un poco cómo manipular. Creo que la manipulación va por otra parte. Entonces, en fin, simplemente quería decir esto para que las personas de la audiencia, que yo las considero inteligentes, puedan reflexionar sobre cuál es el problema y, en fin, yo no estoy en contra del eucalipto, he de decir. De hecho, yo pienso que el eucalipto se puede cultivar, no se debe erradicar dependiendo de qué sitios, simplemente se debe gestionar, se debe controlar. Voy a poner un ejemplo muy claro. Un propietario de una vaquería en la Sierra de Madrid, porque me ha afectado, ¿no? Tiene una vaquería y los residuos de la vaquería van al río que pasa por su finca. Pasa por su finca, es propiedad suya. Pero esos residuos afectan a todo el río abajo, que pasa por la mía y que pasa por... En fin. ¿Qué ocurre ahí? Vamos a ver. Tú puedes tener vacas y puedes explotarlas como quieras, pero has de poner una solución ahí, porque eres responsable de todo lo que sale de tu finca, ¿vale? Entonces debes poner una depuradora para que lo que sale de tu finca no perjudique al resto, ¿vale? Entonces es un ejemplo muy sencillo. Tú eres un propietario de un eucaliptal, pero te debes responsabilizar de los escapes del eucaliptal y de todo lo que conlleva, que no tengamos que pagarlo el resto con nuestro dinero y con nuestra salud, ¿no? En fin. Luego, otra puntualización que quiero hacer. Aquí parece que el bosque autóctono es lo único que es autóctono. Autóctono es todo lo que hay natural, es decir, los brezales, los tojales, también los trampales, son lugares desarbolados, pero es biodiversidad autóctona natural de aquí. Y hay plantaciones de eucalipto que están afectando a estas áreas. Entonces, yo creo que el concepto de biodiversidad va más allá del bosque,
y del bosque nativo. A partir de aquí, pues ya, gracias. Muy bien, gracias. ¿Querías comentar algo? ¿Sigo a por rondar? No, yo simplemente lo único que quiero decir es que verdaderamente aquí lo que estamos hablando es de invasor. Es decir, el eucalipto es o no es una especie invasora. Luego, el otro tipo de cosas pues constituyen adornos que nosotros pues podemos reflexionar y hacer lo que quiera. Pero aquí claramente lo que yo sé, y yo no he estudiado, no me he dedicado, bueno, sí, soy propietario de 14 hectáreas de eucaliptos en el Ayuntamiento de Lugo, ¿no? Y simplemente pues me gusta verlos crecer cada año, ¿no? Pero no porque me vaya a hacer rico con ese tipo de cosas, porque no los pienso cortar, pienso ver cómo se establece por debajo la vegetación natural, ¿no? Los matorrales autóctonos, ¿no? Porque árboles autóctonos pocos. Entonces, creo que lo que se debe centrar el debate ¿es el eucalipto una especie invasora que entra dentro del bosque natural cuando el bosque natural está en condiciones normales o no lo es? Que eso es, como muy bien nos han definido en un principio, especie invasora, la que es capaz de entrar en un sistema natural, es decir, en plena madurez, no recién quemado, en plena madurez, e introducir sus semillas y crecer. Y eso es lo que motiva, por lo que yo estoy aquí, y eso no ha sido demostrado. Lo demás, pues son muchos comentarios, porque cualquier tema científico pues nos da para escribir muchísimas cosas, pero lo que hablamos es de si el eucalipto es una especie invasora o no. Y al revés, yo considero que si abandonado los eucaliptares, que si hoy día se quisiera reconstruir el bosque autóctono, sería más fácil hacerlo a partir de los eucaliptares que tengan 80 años y que estén abandonados, que no a partir de un brezal o un tojal, que son las formaciones naturales más abundantes. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. ¿Funciona? Sí, se me oye. Lo que sí os pediría es que os presentaseis para que todos conozcamos. Exacto. Bueno, mi nombre es Jaime Braschi, soy miembro de un grupo ecologista que se llama Amigos del Tejo. Nos dedicamos a estudiar el tejo, las poblaciones de tejo, su dinámica natural, y la verdad es que no soy ni biólogo, ni ingeniero de montes, ni nada. No tengo ese tipo de cultura. Pero lo que hago cuando me enfrento a algo que no conozco, pues es intentar buscar las fuentes. Hoy he venido a un congreso que se llama a sí mismo La ciencia en el mundo forestal y he escuchado dos intervenciones que se llaman a sí mismas científicas. La primera de una científica del comité y la segunda de Luis Gil, catedrático de la UPM, que dice algo bastante distinto de la primera. En la primera se ha dicho que el eucaliptos debería considerarse invasor y Luis Gil, en una intervención que tengo que reconocer que ha sido muy brillante, muy polémica, efectivamente a veces se ha pasado, como es normal en él, pero ha defendido lo contrario. Entonces, bueno, en estos casos, cuando tienes una duda, lo que tienes que hacer es buscar más información. Normalmente, información científica la encuentras en revistas científicas, hay unas pocas, Science, Nature, algunas que hemos mencionado aquí, otras. Todas ellas le piden al autor pues un compromiso, que luego aparece a pie de página y muchas veces no se lee. Yo creo que ese compromiso es importante. Y aquí se ha dicho una cosa muy importante por parte de Luis, más de una vez, en referencia a la promoción del eucalipto en Etiopía. Ha hecho una promoción del eucalipto en Etiopía, en colaboración con una industria que se llama ENCE, que es la mayor compradora de madera de eucalipto aquí en España. Entonces, si él tuviera que presentar un trabajo científico sobre su posición en cuanto al eucalipto, que es perfectamente aceptable, él a una revista científica no la podría presentar, porque tendría que firmar un acuerdo de falta de conflicto de intereses y realmente si ha trabajado en cooperación con ENCE, ese acuerdo no lo podría firmar. Entonces, hemos tenido una intervención científica y hemos tenido una intervención brillante de promoción
de las plantaciones de eucalipto. Pero son dos cosas distintas, bastante distintas. No digo más. Vale, perfecto. Sí os pediría un poco de brevedad, porque somos muchos, el tiempo es reducido, entonces es muy interesante esa... Yo sí le pediría, como también por alegaciones, por si quieres comentar algún tema, lo dejamos pasar y hacemos otra pregunta. Sí, pues, quiero contestar al señor Luis Gil Sánchez. Soy propietario en Francia de madera y no he plantado eucalipto. Saint-Gaudens ha ofertado unos precios tan bajos que casi nadie ha plantado en las landas. No diga que los franceses son inteligentes, no han plantado. Yo pienso que algo habrá. Después, la primera persona que puede aconsejar el no plantar es el primer cliente que tuvo que se pufó con eucalipto en Córcega, porque está concentrada la demanda en unas papeleras. Tenía el cliente en Italia, el cliente era empresa nacional, cuando encontró eucalipto en Italia dejó de comprarle y tuvo que ir a Torres Ostens en Cataluña. Y no hizo negocio y se arruinó. Y en España tienen propietarios forestales pequeños en Galicia, pero tienen grandes en Sudamérica, de 300 y pico mil hectáreas. Es decir, que si hay negocio, no harán con los pequeños propietarios de Galicia, harán con lo que tienen en Brasil y por ahí. Es decir, yo creo que no hay que plantar por las razones ecológicas y porque de dinero van a haber muy poco. Es eso, mi opinión. Bueno, vamos a ver, si usted tiene 100 hectáreas o 40 hectáreas en las landas, pues yo le aconsejaría que plantara Quercus pyrenaica. O sea, que si verdaderamente tiene una afición por el bosque natural y no busca la rentabilidad económica, que plante rebollo, Quercus pyrenaica, que es una frondosa autóctona, que era la que estaba en las landas hace 2000 años, y entonces seguirá a contribuir a la sociedad. Y yo brindo a todos los propietarios forestales que indudablemente planten todos ellos sus montes con Quercus robur, Quercus petrea, abedul, fraga, castaño, bueno, castaño no porque está mal, olmos, si son resistentes a la grafiosis mejor. O sea, que a mí me parece fenomenal que el propietario plante aquello que él quiera, y si planta algo que beneficia a la sociedad urbana, pues me parece magnífico, porque a la que beneficia es a la sociedad urbana. Pero si ahora mismo lo que nos encontramos, y como dice la Junta de Galicia, acabamos de recibir 110.000 demandas de corta por parte de los propietarios gallegos de eucalipto, pues cuando hacen esa corta les van a dar un dinero. De la otra forma no le produciría nada. Yo lo único que trato de hacer es defender al sector que considero que está pues en franco retroceso, es lo único que hago. Pero a mí, si usted, propietario de 40 hectáreas forestales, las plantas de Quercus pyrenaica, que sería el árbol adecuado para plantar en las landas, me parecería una idea excelente y que sería pues verdaderamente aceptada y recogida por todos. No se puede porque hay una tasa Lo que sí se puede plantar son otras especies, el pino, la pinea, se puede plantar, pero cuando da la diversificación, eso es un papel de los grandes grupos, te dan primas para plantar ciertas especies, pero cuando es diversificación solo te dan 2% de tu superficie, no del conjunto de la superficie. Entonces, en una parcela, por ejemplo, de 15 o 20 hectáreas, que no te interesa, tener 2 hectáreas de una especie no te representa nada. Pero todo eso es que está por los grandes grupos que hacen la legislación para allí se dice lo mismo, no, hay 80.000 propietarios, no, son 200 familias. Y en Galicia pues es lo mismo, es Insa, el otro Galicia. Señor, he trabajado con ellos, no sé, a mí no, yo no he comprado una madera en mi puñetera vida. Bueno, en forma de muebles sí. Yo soy guipuzcoano, que tengo 45 hectáreas de pino. Todos los pinos con el marrón, con la enfermedad que tiene. No me han dado ninguna solución nadie. Lleva 4 años. ¿Qué voy a plantar? Bueno, voy a plantar nítens. No, es invasor. ¿Usted qué plantaría? A ver, ahora mismo puede plantar lo que usted quiera. Usted. ¿Qué? Yo haré lo que usted diga. Yo le digo, pues hombre, si quiere Sí, beneficiar invasor, a la sociedad, Quercus robur. ¿Qué va a hacer? Quercus ¿Qué robur. quiere que haga usted?
A ver... Después de 30 años que tengo los pinos, 3 generaciones plantando pinos. Pero es ahora que... me encuentro que nadie ni toca el pino. ¿No? La enfermedad ahí está, ya lo veremos. Europa tiene la culpa, Madrid tiene la culpa. Todos aquí, mirando con una. No entiendo la polémica porque ahora mismo se puede plantar lo que usted quiera. Quiero que termine. Hace 47 años, en Suecia, estuve yo con el doctor Ridon, investigando el tío Eucalyptus globulus. Y me dijo, esta es la planta del futuro para hacer papel. ¿Sabe usted cuántas millones de hectáreas de Eucalyptus globulus hay en el mundo? ¿Millones? No, no lo sé. Yo sí. No lo sé, pero porque es que, vamos a ver, yo creo que el debate se está desviando a un sitio que no debe desviarse. Es decir, no hay que debatir si es o no invasor, porque ahora mismo no está en el catálogo. Ahora mismo usted puede plantar todos los eucaliptos que quiera. No. Usted me ha puesto entre la espada y la pared. ¿Yo? Expansivo, usted no me planta. Yo lo único que he hecho aquí... El vecino se va a enfadar a mí. Que yo no hago nada. Yo estoy dando unos informes científicos, nada más. Como una opinión, antes he dado el dato científico y ahora, como una opinión, le diré, plante usted lo que le sea más rentable, pero responsabilícese de los escapes que haya. Pero si usted promociona sus ideas muy bien estudiadas... Yo no promociono nada, perdón. Hace 50 años también... me tenéis que perdonar. El número 1 del mundo, en Suecia. Perdona. Y no hay un árbol de eucaliptus. Yo creo que está bien tener nuestro tiempo, dar nuestra opinión y hacer una pregunta, pero creo que no merece la pena entrar. Si hay una pregunta, no sé si querías, Inés, ¿te has quedado con ganas de responder algo? No, sencillamente, yo no tengo promoción ninguna, no soy productora de nada, soy científica, no tengo ningún interés. De hecho, esta no es mi guerra, yo estudio otra cosa, ¿de acuerdo? O sea, no tengo ningún interés. Sencillamente quiero acercar y dar a conocer los datos científicos. Que luego la sociedad o la política decide otra cosa, podéis decidir lo que queráis como sociedad. Simplemente es el dato científico. A ver, sí, hola, bueno, yo he sido ponente antes, soy doctor en biología vegetal y científico en la Universidad del País Vasco y bueno, pues yo quería dar mi opinión como científico y en base a las dos charlas que hemos tenido aquí. Y yo creo que las dos, pues a ver, no son incompatibles y está claro que hay una realidad que ha presentado Louis Hill, que es que el eucalipto puede tener una importancia para el desarrollo rural, es importante para la economía y luego es otra realidad basada en un montón de publicaciones, algunas metaanálisis que incluyen más de 100 artículos, en las que se demuestra que el eucalipto puede ser una especie invasora. ¿Tenemos que prohibir plantarla? Pues probablemente no. Ahora, eso no implica no tener unos cuidados especiales y llevar unas medidas de control que con otras especies no tendríamos que hacer. Yo creo que ahí es donde hay que incidir. ¿Es una especie invasora? Sí. No vamos a negar a la evidencia. El hecho de que colonicen un bosque, eso se considera invasor. Porque cuando lo colonizan palmitos en el Mediterráneo cuando se queman, o lo coloniza Carpobrotus o la cortaderia, en Vizcaya hay cortaderia ahora por todos los lados, quiero decir, en realidad está colonizando y eso es una invasión de una especie que impide que otras especies locales puedan crecer allí. Entonces, ¿se puede plantar? Pues mi opinión sería, ¿por qué no? Ahora vamos a controlar esos escapes y vamos a impedir que colonicen otros espacios. Yo creo que esos escapes no se producen porque la única cuestión es que son tantos los años que se vienen produciendo y reiterando incendios en un mismo sitio que es que verdaderamente esos suelos han quedado totalmente erosionados. Y entonces es imposible que entre el bosque autóctono y cuando ya no hay nada, pues son colonizadoras, no son invasoras. No están invadiendo un sistema natural cuando el sistema natural es la roca desnuda. Serían, pues no sé, los líquenes o lo que sea, y tampoco me he dedicado a estudiarlos. Y que si tú estás en Asturias no puedes plantar eucaliptos nites porque te lo impide la legislación de la comunidad autónoma, eso es verdad. Y en Galicia ocurre exactamente lo mismo, tú no puedes plantar nítems porque estás plantando una especie que ya se ha superado la superficie que estaba autorizada por los planes forestales y no lo permiten. Vamos a ver, entonces, ¿qué planto yo si no fumigamos y desapla la enfermedad que tenemos? Nadie va a plantar nada. Nadie va a plantar nada. Es no rentable. Punto. Digo yo. Yo desde luego. Bueno,
O fumigar mañana. ¿Por qué no fumigar? Hace 4 años yo con la enfermedad, nadie ha tocado, nadie ha hecho nada. Tenemos otra pregunta. Vaya, Arratsaldeon. Bueno, me llamo Arguiñe y yo no soy ni científica, ni bióloga, ni geóloga. Soy simplemente amante de la naturaleza y amante de los bosques auténticos de los que no podemos gozar en Vizcaya en muchos sitios, ¿vale? Yo lo que sí veo es que los baserritarras están engañados. Yo soy hija de baserritarra y no se les dice la verdad. No se nos cuenta la verdad. Solamente se nos habla de datos económicos, del progreso, del dinero, pero no se habla de lo que puede venir cuando se talen todos los pinares que hay en Vizcaya, bueno, no digo en Guipúzcoa, y se planten eucaliptos. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo que se están talando pinos, se están plantando eucaliptos, y cuando llegue el momento en que esté todo lleno de eucaliptos, a los baserritarras, ¿qué se les va a decir? Bueno, pues que tu eucalipto vale una miseria y te lo compro por no sé cuánto. A eso vamos a llegar. Y esa es, vamos, en mi humilde opinión, qué es lo que se quiere conseguir. Y de paso, ya para terminar, voy a aconsejaros a todos que entréis en YouTube y hay un documental, que a algunos les gustará, a otros no, pero es bueno verlo, que se llama Cuando los árboles matan. Cuando los árboles matan, en YouTube. Lo clicáis y es fácil de ver. Es 1 hora que merece la pena. Muy bien. Anachi. No sé si queréis hacer algún comentario, me decís. Me hacéis un gesto. Bueno, yo lo que veo... Dinos de dónde vienes, porfa. Sí, soy Miquel Otaola, vengo de la comarca de Encartaciones, soy propietario, pero bueno, he comentado antes también que trabajo para la administración y quería hacer una pregunta, que voy a empezar por ella. Si tenemos la misma, y casi es más para usted, que, bueno, no lo sé si es... Yo estoy aquí de moderadora, te adelanto, bueno, pero en lo que te pueda ayudar... Charla, el moderador y en la segunda han intervenido, y como eres de Basquegur, yo haría una pregunta. Si los datos que ha dado el señor Luis Gil, en Asturias, me parece, ha dado varios datos de producción de metros cúbicos por hectárea, en eucalipto en Asturias creo que para el NIT en 35 y luego como media para el Estado por debajo de 10. Nosotros, bueno, y vuelvo un poco a lo mío y también le voy a dar un consejo al señor de la primera fila. Si estamos produciendo 35 y algo más de metros cúbicos por hectárea de pino radiata, al de Basquegur, a usted le preguntaría a algún país qué le interesa más, qué le da más valor añadido. Y sobre todo yo que vengo de la comarca más empobrecida y que más monte público tiene entre Guipúzcoa y Vizcaya, la comarca que más monte público tiene y más pino y que está desierta de industria, diría, bueno, ¿qué nos interesa más como país? ¿Qué nos deja más valor añadido? ¿El eucalipto o el pino? Y únicamente al señor aquel yo le digo, hemos tratado el pino con unas densidades... creo que lo comento como el 100% más bajo. Es decir, empezamos a trabajar por hectárea en 550 árboles por hectárea y lo dejamos en corta final a unos 175. Tienen 20 años, están ya para turno final. Le diría a este señor, bueno, ¿qué hacemos con estos pinos? No tienen aparentemente problemas de banda marrón. Yo le diría que lo fuesen a ver, pero bueno, eso no me corresponde a mí. Tienen que ser los organismos. ¿Qué ocurre? Son árboles vigorosos, entra el aire, corre el aire, prácticamente no le he hecho ningún daño. Eso yo creo que alguien tendría que decir, bueno, vamos a verlo, si no se pierde nada por verlo. Es decir, estamos ahora en un debate de pino sí o eucalipto, ¿no? Casi no hay nada más. Bueno, eso es simplemente, perdón. Bueno, no sé si me toca. Es que yo, como moderador, no creía que tenía que entrar en... Yo lo que sí que creo es, y aquí hoy, por ejemplo, no se ha nombrado, sí que se ha nombrado, y por eso quiero ser muy breve. Es que no sé si debo, Aitor, ¿debo o contesto? No, bueno, simplemente te doy mi opinión.
pero es que no quiero, yo no tengo que entrar en esto, pero bueno, te digo, nosotros en ese sentido lo que sí que creemos son el cumplir las 3 ejes principales de la sostenibilidad. Y ahí es donde entra, y yo creo que en la primera presentación nos han hecho mención a ellos, en la segunda igual más, que son el del medio ambiente, el social y el económico. Y yo creo que hoy nos ha hablado de bioeconomía. Entonces yo creo que para nosotros sí que sería importante el poder analizar todo esto que estamos hablando hoy, qué representa en cada uno de esos 3 ejes y qué va a representar en un futuro para la bioeconomía. Porque hoy muchas veces está en debate una especie o la otra y no entran en debate cuál es el modelo energético de este país. 93% dependiente, 93%, estamos en lo más bajo de España. Nadie critica eso. A nivel medioambientalista, ecologista, no entra en debates. Nosotros hemos querido ir a hablar de bioeconomía. Es muy difícil hablar. ¿Alguien cuestiona el modelo de construcción en Euskadi? ¿Cuánta madera se usa respecto a otros países? Ese es otro debate. Y seguramente, si realmente desarrollamos estrategias de más construcción en madera, otros modelos energéticos, veremos que hay ciertas especies que sí que tenemos que dinamizar y darán sentido a esos 3 ejes que decimos que es lo social, lo económico y lo medioambiental. Entonces, a veces el discurso está como muy enfocado a especies sí, especie no. Y yo creo que son otras cosas que también deberíamos de discutir. ¿Cuál es la especie? La que dé sentido a esos 3 grandes ejes que son el medioambiental, el económico y el social. Discutir del medioambiental es muy interesante, yo creo que ha habido ponencias hoy muy interesantes, pero tendríamos que ver un combinado de las 3. Pero para todo, a todos los modelos económicos, sociales de Euskadi. Esa es mi opinión. Bueno, estamos aquí para debatir sobre eso. A mí me ha preguntado como Basquegur. Yo puedo hablar como Basquegur, no como Departamento de Vivienda, ni como... Pero si no es solo un tema os tenéis que sentir bien aconsejados, que creo que se trabaja para eso, para que os aconsejen en las especies posibles. Ha habido unas reuniones comarcales en las que se ve todas las posibilidades que hay, con las capacidades que pueda tener y los potenciales, los problemas. Bueno, nosotros hemos participado en muchas de ellas. Yo me gustaría, por eso quería pasar, yo no me quería enquistar aquí. Entonces, luego hay también otra pregunta. Arriba tenemos una, pasámoslo contigo. Yo me llamo Juan Luis Moragues, soy abogado, profesor de Derecho y Medio Ambiente en la Universidad de Deusto y que estoy muy interesado en ver de qué manera se puede integrar los aspectos medioambientales en lo que es la gestión forestal profesionalmente. Entonces, lo primero que quiero poner encima de la mesa es que me llama mucho la atención que en un debate científico, ¿no?, estés todo el rato, estamos basculando sobre bueno, malo, ¿de acuerdo? Es una visión absolutamente arcaica, es una visión dioica, es una visión que pertenece al pasado. Sí, la clave no es ni que sea ni bueno ni malo, la clave está en que son muchos factores los que intervienen, que el modelo tiene que ser un modelo sistémico, donde hay muchos factores que se interrelacionan simultáneamente entre todos ellos y que tenemos que dar ese paso adelante, sobre todo los científicos. Yo creo que los científicos tenemos que salir de esa visión binaria, dioica, blanco-negro. Yo creo que a veces nos sentimos increpados, parece que la sociedad nos está exigiendo que tengamos que decir si las cosas están bien o están mal. Eso es una visión moralizante que de alguna manera es acientífica. O sea, yo creo que la clave está en ser capaces de gestionar la multitud de factores que inciden en cada caso. El empirismo tiene que estar en la base de cualquier reflexión científica. El conocimiento científico es fundamental para que esta sociedad pueda tomar decisiones las administraciones, puedan tomar decisiones las personas, los propietarios, etc. No contribuimos nada al avance en la solución de estos problemas cuando cada uno de nosotros inmediatamente vertemos con mayor o menor mesura, con mayor o menor delicadeza, pero estamos diciendo, esto es político, lo político también existe. Esto es económico, lo económico es una dimensión de la realidad. No podemos prescindir ni de lo económico, ni de lo político, ni de lo técnico, ni de lo jurídico, porque está ahí. Y tenemos que jugar con todos estos factores. Y solo así podemos ayudar
a buscar soluciones. Realmente estamos en una encrucijada muy complicada. El tema de la banda marrón nos está poniendo al borde del abismo, pero es que, en realidad, la bioeconomía que tú estás mencionando es una de las claves hacia el futuro, y esa combinación de factores que tú lo planteabas con mucho acierto, ¿no? Las tres dimensiones, lo económico, lo social y lo ambiental, además se descomponen a su vez en muchos otros factores que tenemos que analizar. Y yo creo que para avanzar y no acabar aquí en un enfrentamiento estéril, yo creo que Inés ha dicho que de alguna manera la clave está en cómo se gestiona. Yo creo que Luis, ¿no? Lo que estabas planteando es eso, la clave está en cómo se gestiona. Lo que no es de recibo y no es edificante para la audiencia es que no sabemos al final, en una ponencia de dos científicos, no sabemos si debajo de esos eucaliptos se reproduce o no la flora autóctona, no sabemos si realmente es invasivo o solamente colonizador, o sea, no hemos aclarado estos aspectos, me parece que no los vamos a aclarar, pero acabo ya, ¿eh? Sí, lo que quiero decir es, necesitamos una base científica con buena información, que sea con una trazabilidad que se pueda revisar, que se pueda corregir, que se pueda ir mejorando progresivamente para poder tomar decisiones. Y desde luego, yo creo que la labor que estáis haciendo desde la asociación, etcétera, es muy, muy interesante y muy importante en la medida que pueda ir aportando progresivamente cada vez mejor información para tomar mejores decisiones. Luego estará la libertad de cada uno, ¿no? Gracias. No sé si puedo responder o decir algo. Estoy completamente de acuerdo en que debemos encontrar puntos en común, no diferencias. Yo eso siempre lo he defendido. Y yo creo que he mostrado datos científicos que dicen que es una especie invasora desde el punto de vista científico, con el criterio de la IUCN. En el momento en el que reconozcamos esto, que creo que aquí no lo reconoce todo el mundo, podemos empezar a buscar soluciones y podemos empezar a acercarnos. Porque si un problema, hacemos la del avestruz, escondemos, no hay problema, no se trata nada. Entonces, para empezar a trabajar en esas tres patas, tenemos que reconocer que hay un problema medioambiental. Entonces, no sé, creo que... Y también decir que yo, lo siento mucho, pero en la charla de mi compañero Luis no he visto datos científicos, he visto opiniones de científicos. Es diferente al dato científico Mondo y Lirondo, eso es diferente. Opiniones, yo puedo opinar algo o puedo interpretar algo, pero el dato, no sé, yo he dado muchos datos, otra cosa es que no se me haya entendido, yo lo puedo explicar o, en fin, no sé cómo decirlo más claro. Tenemos una pregunta. Hola, me llamo Juan Raúl Murua, soy profesor de la Facultad de Económicas y temas de economía agraria, temas forestales. Bueno, mi pregunta va, se sale un poquitín. Bueno, se agradece también, cambiar un poco. Sí, sí, claro. Está también, bueno, el tema de la gestión y tal, pero bueno, también en el fondo tenemos aquí un problema con el eucalipto, que yo creo que ha habido un exponente de mala información, seguramente. El problema que tenemos en el País Vasco no es tanto de eucalipto, tenemos del bosque, el bosque espontáneo, que tiene 35.000 o 37.000 hectáreas, de eucalipto son 18.000. Y precisamente va por ahí la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la biodiversidad lo vemos, bueno, en abstracto, pues todo el mundo puede estar a favor. Y bueno, lo que nos está ocurriendo aquí es que biodiversidad, en el caso del País Vasco al menos, y supongo que en otros sitios también va ligado al bosque espontáneo en este caso, y en nuestro caso al menos es bosque no gestionado, bosque abandonado. Entonces, claro, eso tiene graves riesgos también desde el punto de vista de biodiversidad, puesto que los incendios, etcétera, pues bueno, hay muchísima mayor probabilidad de incendios en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo querría saber vuestra opinión al respecto, puesto que en el País Vasco lo que nos está planteando en el trasfondo de la banda marrón, tenemos qué es lo que va a pasar con esas 120.000 hectáreas que
que tenemos de hilo radiata y que hay grave riesgo de que haya una buena parte que haya en el abandono. Es un riesgo importante. Gracias. O sea que estamos hablando de abandono, bosque mixto, ¿no? Esa sería la pregunta. Sí. Biodiversidad, bosque espontáneo, ¿cómo lo veis? Porque claro, la biodiversidad lo vemos como valor positivo, pero luego hay que concretarlo también, ¿no? Entonces, ya lo sé, estoy de acuerdo en las dificultades que tiene el asunto. Sí, yo creo que, bueno, estamos viendo la biodiversidad como algo positivo o podemos verlo como algo negativo. Eso depende de la opinión de cada cual, ¿no? ¿Por qué vamos a considerar la biodiversidad algo positivo? Igual es algo negativo, ¿no? Depende de lo que queramos hacer. Entonces, si a mí me piden hacer un informe para evaluar si la biodiversidad disminuye, yo, con los datos que tengo que decir que sí. Ahora, decir si es bueno o malo para lo que yo quiero, para gestionar el monte, porque hay riesgo de incendios, porque no, pues eso ya responde a otras preguntas, no a la pregunta de si es una especie invasora o no, o si, en fin, es que son cosas muy diferentes. ¿Querías comentar algo, Luis? No, porque hay que ser, quien debe contestar eso es un propietario de esos terrenos. Indudablemente, pues lo más probable es que ocurra el abandono. No necesariamente porque puede haber políticas públicas Forestales lo dudo. Sí. Teníamos otra pregunta al lado de Juan Ramón. Disculpa, es que me había pedido ella antes. Pues. Bueno, yo, aparte de ser la mujer yo soy Inma Storquiza, profesora de la UPV, también de Economía, y que trabajo en temas de medio ambiente y de recursos naturales. Entonces, yo a este nivel lo que quería decir es que soy consciente que todo este debate y lo que hoy hemos vivido aquí es fruto de la gran frustración y de la situación que estamos viviendo con el tema de la banda marrón y banda roja, que de alguna manera nos está haciendo replantear el futuro del bosque plantado. Partiendo de ahí, a mí yo lo que pienso es que la economía es importante. Por supuesto, yo soy economista y sé que el bosque, de alguna manera, se sostiene en la actividad forestal. Es decir, el bosque nos produce, como bien ha explicado la profesora del CSIC, muchos bienes al margen del mercado, pues todo lo que hemos comentado o nos he comentado de servicios de provisión, de servicios culturales, etcétera, etcétera. Yo creo que esas, desde mi punto de vista, creo que son muy importantes también y que deberíamos de intentar mantener esos servicios medioambientales que nos ofrecen los bosques. Lo que pasa es que todos esos bienes o servicios que dan los bosques no tienen un precio económico, y entonces los propietarios forestales, me estoy refiriendo sobre todo al monte privado, pues con el precio de la madera, de alguna manera, y con los costes que llevar adelante esa explotación tiene, pues están dando unos servicios, aparte de la madera, al conjunto de la sociedad. Y la sociedad hasta ahora pues no dice nada. Es decir, que esos otros servicios que todos somos conscientes de que son importantísimos, por ejemplo, cuando medía la cantidad de pájaros, por ejemplo, que había en distintas, desde el bosque nativo, en un eucaliptal, en un pinar, etcétera, etcétera, o los líquenes o los tal, hemos visto cosas. Entonces, sabemos que eso es importante. Bueno, en definitiva, para no alargarme y para que esto no sea un monólogo, ¿qué es lo que a mí me parece que tenemos que hacer? Tenemos que enfriarnos un poco la cabeza, en el sentido de que ahora, con el fragor del problema que tenemos encima, necesitamos o pensamos que queremos respuestas rápidas. Ya, mañana corto el pinar y ¿qué pongo? ¿Qué hago? En cambio, yo creo que nos vendría bien un periodo, no sé de cuánto tiempo, pero de discusión y de reflexión entre todos, es decir, entre los dueños de los montes, la industria que se mueve alrededor de la madera,
pues un poco también porque esa industria también es importante, algo tendrá que decir sobre la materia prima que necesita, respecto a la tecnología que tiene en sus plantas, qué tipo de árboles pueden ir bien a eso o no, etcétera, etcétera. En definitiva, y la administración. Y en la administración, y no sé cómo habría que echar el guante a la sociedad, porque claro, la sociedad y los que vivimos en las capitales o en los núcleos urbanos, si queremos tener un bosque para hacer senderismo, no sé qué tal, o para recolectar setas, me es igual, eso tiene un valor también. Entonces, ¿cómo incorporamos todo eso? Yo creo que tiene que haber un debate serio, porque estamos jugándonos el futuro de aquí a otros 50 años, lo menos. Entonces, ¿qué modelo queremos seguir? Y eso es lo que tenemos que dividir o discutir con la cabeza fría. Y no aquí echándonos exabruptos. Yo la verdad es que antes me he sentido muy incómoda cuando estaba hablando la profesora de la manera que estaba siendo tratada. A mí no me gustaría que ningún supuesto colega me tratara así. Eskerrik asko. Fernando. Soy Fernando Tazua, de la Asociación de Propietarios Forestales de Guipúzcoa y también miembro de Basoa Fundesía. Se estaba hablando aquí de la inclusión, que era un poco el tema dentro de la categoría de especie invasora de una especie, eucalipto, de 4 especies dentro del género eucalipto. Sí me gustaría saber cuáles son las consecuencias de su inclusión, que es lo que el comité científico es lo que está solicitando. Su inclusión, supongamos que se cumple, qué consecuencias tendría para el propietario, si puede o no. Pero luego otra cosa también que me llama la atención sobre el comité científico, el resumen del dictamen, que dice de las pruebas de las 4 especies, porque el género eucalipto habla de 500 especies, el propio dictamen, y se dice que son más, son hasta 700 especies dentro del género, y después de analizar esas 4 especies del género, dice, así como cualquier otra especie del género eucalipto que se dedique a la explotación forestal. A mí realmente eso me llamó muchísimo la atención de leer eso en el dictamen. O sea, con esa coletilla, que se dedique a la explotación forestal. Eso, si se puede explicar, si eso es consecuencia de un análisis científico, eso es lo que me gustaría que se explicara, y las consecuencias de su inclusión, en el listado de especie invasora. Bien, pues, a ver, el dictamen que se puede consultar, yo creo que sí que lo has leído. Bien, vamos a ver, por partes. Como sabéis, las características biológicas que hacen que una especie sea invasora, entre ellas pues está la adaptabilidad al terreno, el crecimiento rápido, en fin, una serie de características que son coincidentes con las especies que interesan para la silvicultura, porque obviamente especies de eucalipto que no se desarrollen bien o que no produzcan, que no crezcan de una manera rápida, pues no son interesantes. Pero es que resulta que son las mismas características que las hacen invasoras. Si nosotros incluimos en el catálogo 2 especies o 3 y se prohíbe, entre comillas se prohíbe, que ahora hablaré de esto, la plantación, seguramente se van a traer otras o se van a probar otras que, en definitiva, además, estas especies también pueden hibridar. Y si en el catálogo no se incluyen esos híbridos o esas especies forestales, pues llegarán otras que también se puedan plantar y tendremos el problema por años. O sea, no sé si me explico bien. Quiero decir que existe, quizá nos hemos querido de alguna manera cubrir las espaldas en el sentido de que, bueno, pues si no vale esta, pues traigo otra. Si no, todas las especies que van a tener un interés serían potencialmente con carácter invasor, por las características de las especies invasoras. Pero eso no quiere decir que lo sean, deberían ser pasadas por un análisis de riesgo y deberían también hacerse los estudios, claro, yo no digo que no. O sea, que eso por una parte. Sí, claro que está escrito, pero que me parece un poco reduccionista. Vamos a ver, que se incluyan o no en el catálogo, consecuencias que tiene, lo he dicho antes, hay especies cinegéticas
que están incluidas en el catálogo y que no se prohíbe, no se hace nada. Tienen como, digamos, dependiendo del valor económico que tengan, tienen como una especie de indulto. Y eso hay muchas especies, sobre todo especies cinegéticas. Entonces, con el eucalipto podría pasar lo mismo. Podría tener... ¿No? ¿Seguro que no? Yo creo que el peso económico que tiene más poder que el interés medioambiental o el daño medioambiental que está provocando. Creo yo, porque si no, no se hubiera tumbado el informe. ¿El informe por qué se ha tumbado? Porque hemos puesto que otras especies de eucalipto potencialmente para su cultivo deberían también prohibirse. No sé. Yo creo que no se ha tumbado por eso. El dictamen se ha tumbado porque hay intereses económicos y ha habido un conflicto y ha pesado más el interés económico. Nada más. Bueno, yo indudablemente cuando digo que el comité científico posee malicia al emitir ese informe, indudablemente es como cuando uno hace una evaluación de impacto ambiental, donde verdaderamente cuando se valora una cosa que afecta a millares de personas en su bolsillo y generando frustraciones, ¿no?, debe de ser muy comedido en su juicio y deben de intervenir muchas más de unos aspectos, ¿no? Y entonces, cuando ellos hacen un informe en el cual declaran, sin ningún tipo de estudio que se haya hecho en España, porque los trabajos de la profesora Calviño Cancela son posteriores a la emisión del informe en el 2012, es decir, que cuando hace el trabajo es porque ha emitido previamente el informe. Y entonces yo hago esa lectura y es mi opinión, y yo entro en ello porque me parece una opinión verdaderamente maliciosa, declarar a una especie que da beneficio social y en la cual no está demostrada la capacidad de desplazar a unos bosques naturales que además no existen. Como historiador que soy de la foresta en España, conozco claramente cuál ha sido la evolución, y una de las cuestiones que he dado es que se habla de lo cultural. Hemos visto cómo la entrada del eucalipto en España ha sido un proceso cultural y un proceso tradicional, que al final ha sido la experiencia la que lo ha cogido. Y entonces uno tiene que valorar también esos tipos de aspectos cuando de pronto se encuentra. Y no entiendo que si este señor está frustrado porque se le están muriendo las 40.000, las 400 hectáreas que tiene, que te haga una cuestión de que yo no puedo plantar eucaliptos níteres porque resulta que es una especie invasora. Y yo verdaderamente, y con toda la honestidad del mundo, no he visto que sea invasora, porque no reúne las condiciones que la ecología cita como capacidad para invadir un sistema. Si acaso para mantenerse, y se mantiene porque lo ha introducido el hombre. Vamos a ver, yo reconozco, sigo con mi humildad y sigo con mi... De verdad, reconozco que quizá haya sido un error intentar cubrirnos las espaldas, porque claro, y decir eso de esa coletilla que hemos puesto, que ya veo que ha sido bastante nefasto y a la que se agarra, pues no sé, el que quiera criticar lo que quiera criticar. Pero, ¿por qué no se incluyen en el catálogo Eucalyptus globulus y Camaldulensis, que sí hay datos? No entiendo el argumento que ha hecho aquí Luis Gil. ¿Por qué no se incluyen esas? ¿Se tumba todo un informe por eso? Realmente yo creo que es algo muy serio como para decir, vaya, es que han dicho aquí que cualquier especie forestal no se debe incluir o se debe prohibir la plantación. También hemos dicho eso, que se debe prohibir. Es una recomendación. Pero yo ahora, como opinión personal, ya no hablando como científica, como opinión personal, yo creo que si hay responsabilidad, se podría plantar, si hay responsabilidad. Pero para eso tenemos que reconocer el problema. Insisto, no se está reconociendo el problema. Luis Gil no reconoce el problema. Y si no se reconoce el problema, pues no podemos hacer nada más, no podemos sentarnos a ver nada más, no podemos dialogar, no podemos buscar una solución. Inés, a ver, yo creo que una de las razones por las cuales probablemente no ha prosperado ese informe es porque está confundiendo aspectos técnico-científicos con jurídicos. Y de alguna manera en tu exposición también está un poquito eso, en el sentido de que una cosa es que estas especies puedan tener atributos propios, ¿no?, que desde una perspectiva técnico-científica puedan considerarse invasoras, por ejemplo, y otra cosa es que se incluyan en el catálogo
¿no? Porque tiene unos efectos jurídicos que han preguntado antes por ahí. Y los efectos jurídicos, os voy a leer literal lo que dice la ley, la 42/2007, dice: la inclusión en el catálogo español de especies exóticas invasoras conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior. Esta prohibición podrá quedar sin efecto, etcétera. Va recogiendo, pero tiene aparejadas consecuencias jurídicas. Entonces, la clave está. Una cosa, yo creo que sería muy interesante que científicamente se pongan las bases de por qué se considera que tiene unos atributos, digamos, de carácter invasor, y que eso estará sometido a sucesivas revisiones, análisis, conocimientos, etcétera. Y toda esta es información que otros van a tomar en consideración para incluir o no en el catálogo, ¿no? Van a tomar la decisión política de incluir o no en el catálogo, y en ese momento eso significará que tendrá unas consecuencias jurídicas para todo el conjunto de los ciudadanos y para las administraciones. Y en este caso concreto, a todos los propietarios forestales significará pues, que pueden hacer unas cosas, no podrán hacer otras, las administraciones estarán obligadas a informar en un sentido o en otro, etcétera. Entonces, a mí me da la impresión de que el hecho de que haya un convencimiento, digamos, técnico, científico, de que estas especies, esta especie en concreto, o algunas y otras, ¿no?, tengan atributos como para ser incluidas en ese catálogo, y ahí acaba el tema. Y acaba el tema técnico-científico, acaba el tema respecto de si ha de ser o no ha de ser incluido o no, que por supuesto como ciudadano, como persona, etcétera, ahí sí que tenemos todos el derecho de opinar, que esto debería de estar, etcétera, etcétera. Pero es otro campo. Y en ese otro campo yo creo que la clave es el decir que el hecho de que esté incluido en el catálogo es la enunciación del problema y el aviso como para que lo tengamos en consideración, creo que no es correcto. Creo que realmente incluir en el catálogo tiene unas consecuencias bastante fuertes y bastante potentes. Entonces, tendría que existir la advertencia técnico-científica de la consideración que se estime oportuna respecto de la especie esta concreta, sometida, como siempre, a cualquier otro análisis, etcétera, siguiendo un método científico, ¿no? Que diga, no, mira, cuando estamos hablando de la propagación, se ha analizado conforme a esta metodología, pero un trabajo empírico, no sé qué, puede decir que no es 15 metros, son 7, son 3, es en no sé qué circunstancias, etcétera, etcétera. Esa es una cosa. Y otra cosa es la rotundidad de decir, vamos a incluirla en el catálogo, ¿no? Yo creo que eso ya no le corresponde al investigador científico. Muy bien, gracias. Es que se nos obliga a hacer una recomendación. Es una recomendación. Claro, acaba ahí, por supuesto. Claro, somos órgano consultivo, no tenemos ni voz ni voto. Simplemente se nos pide una opinión basada en datos científicos, hemos dado la opinión y se nos ha desestimado. Por cierto, Inés, en el mismo decreto, ¿no?, la misma norma que se excluyen del catálogo, se nombra como elemento, o sea, como entidad consultiva al Consejo. Es en el mismo decreto. Lo mismo de político, es una cosa que la otra. Sí, desde luego. Claro, entonces, aceptemos las cosas, ¿no? Eso no está en el catálogo. El Consejo ha emitido un informe, lo ha fundamentado, lo ha puesto ahí, vendrán otros que lo valorarán, etcétera, y hoy no está en el catálogo, mañana quizás sí está en el catálogo, o puede haber una modificación normativa que le atribuye que se cree un estado intermedio cuando está propuesto pero todavía no está dentro, las administraciones autonómicas y de montes, etcétera, que aquí las diputaciones tienen competencias exclusivas en esa materia, lo tendrán o no tendrán en cuenta, es un elemento de referencia, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ha quedado claro. ¿Queréis responder? Yo nada más decir que estoy de acuerdo y que yo invito a que tomen parte ya los abogados para poder modificar las leyes, o de alguna manera para que haya este tipo de consideraciones con especies de interés económico, porque creo que sí deben
seguir explotándose. Yo como ciudadana creo que sí, pero de alguna manera tenemos que trabajar ahí. Yo, si me permites, yo apoyo lo que ha dicho la compañera que trabajaba en la universidad en materia de economía. Y la clave de eso, primero, además, es política, no jurídica. La jurídica es cómo se articula, ¿vale? Pero la decisión de si hay o no que hacerlo, tendrán que hacer los políticos. Pero la clave, en mi opinión, y esto es una opinión, la clave viene por la vía de la identificación de los servicios ecosistémicos, cuáles son los elementos, digamos, atributos específicos que se puedan deducir de cada uno de los servicios identificados, tanto sean de abastecimiento, sean regulatorios, sean sociales. Es por supuesto que al principio, pero hay que trabajar en ello, hay que definirlo y, desde luego, cuando lo volcamos a un trozo de suelo, a un trozo de territorio de propiedad de un señor, de una señora o de una administración, la clave está en que ese suelo, digamos, tiene unas dimensiones, ¿no?, variadas y tiene, de alguna manera, que tendrá que tener en cuenta los factores sociales, económicos y, digamos, la clave de su gestión técnica del monte, de la gestión, tendrá que ser siempre, creo que además, multifuncional. Es decir, no podrá, digamos, privarse de los aspectos ambientales o los aspectos protectores o de los aspectos sociales, etcétera, que pueda tener por un motivo estrictamente productivo, pero tampoco a la inversa, de alguna manera, buscar un equilibrio, ¿no? Y la gestión multifuncional, que también lo ha dicho alguien por ahí, que creo que es el camino, pero en la clave de... Yo querría añadir que los eucaliptarios son productores de todo un montón de servicios medioambientales. He tratado de demostrar de que anidan los búhos reales, de que se regeneran los robles, de que se regeneran los castaños, de que no se produce erosión, de que se reproducen las plantas autóctonas, de que si respiras aire puro, e incluso si aspiras aire de eucalipto, pues tienes eucaliptol, que es bastante bueno para las vías respiratorias. Es decir, pero lo que todo se tiene en cuenta, como sí se tiene en las valoraciones de impacto ambiental, que los motivos económicos presiden o no la toma de una decisión, me parece, y de ahí mi opinión de que es maliciosa, una toma de decisión que afecta a miles, decenas de miles y a unos perjuicios económicos muy importantes. Si tomar una decisión de ese estilo, se tiene que hacer con investigaciones in situ, no con trabajo, porque yo sí sé que en Sudáfrica el eucalipto sí que es invasor. Sí que es invasor, como también lo es el pino pinaster, que es una especie espontánea de Galicia, aunque la hayan dicho que no. Así que yo creo que eso es verdaderamente una toma de decisión muy importante y lo que nos ha generado a los que vivimos en el sector forestal, las actuaciones medioambientales son verdaderamente frustrantes. Y en esa frustración es la que me obliga a que tenga unas respuestas que verdaderamente, bueno, pues si le molestan, pues lo siento, ¿no? Pero indudablemente creo que si no se sale el tema de lo que es tranquilo, no se llega a ningún sitio. Muy bien, hay una pregunta aquí. Yo tengo una duda en la exposición de Inés, cuando se comparaban los distintos sistemas y la biodiversidad, o sea, bueno, los indicadores de biodiversidad que había, se comparaba el bosque autóctono con los pinares, por ejemplo, y los eucaliptales en distintos estadios de crecimiento, eucaliptales jóvenes, intermedios y más maduros. Y se veía, o es lo que yo he interpretado, que conforme el eucaliptal es más adulto o más mayor, se equiparan los indicadores a el resto de ecosistemas o se acercan más, que las mayores diferencias se dan entre, por ejemplo, un pinar que no se especificaba el nivel de madurez, si era un pinar joven, medio o mayor, con un eucaliptal joven. O sea, los mayores indicadores negativos de biodiversidad se obtenían en eucaliptales jóvenes, mientras que conforme el eucaliptal crecía o se hacía más maduro, se acercaban más a los valores del resto de sistemas, sin alcanzarlos, pero se acercaban. Entonces, quería saber, desde un punto de vista igual de biología,
¿por qué puede darse eso? Porque conforme... Y después, eso sí tiene, eso ya como reflexión, si eso tiene que ver igual también con lo que si a futuro se toma una decisión como gestión forestal con rendimiento económico, pues igual también se puede pensar, oye, pues se pueden plantar eucaliptos, pero los turnos de corta... Todos sabemos que el eucalipto, una de las cosas que como propietario forestal te atrae es que a los 15 años puedes hacer una primera corta y la misma planta te permitirá a los 30 años, o sea, pasados 10 o 15 años de la primera, hacer una segunda. Igual tenemos que buscar una solución de compromiso, de decir, oye, pues puedes plantar eucaliptos, pero no los puedes tocar en los primeros 30 años, como sociedad, ¿eh? Pero para eso también me gustaría comprender por qué los indicadores de biodiversidad diferían conforme el eucaliptal variaba en edad. Bueno, los datos que se han mostrado... Hablas del trabajo sobre aves, ¿no? Sí, había... O bueno, sí. Aves y... Bueno, los indicadores, como digo, es que había varias barras, son unos gráficos un poco complejos porque había... Todos ellos eran datos de observaciones reales, ¿vale? Eran 5 parcelas de cada hábitat, 5 de cada, y se habían visitado 2 veces en primavera, una vez en verano, una vez en otoño y una vez en invierno. O sea, que había como 5 visitas, ¿no? Entonces, se anotaban las aves que se habían o bien avistado o bien identificado por el sonido, se iban anotando. Y eso eran las barras de gris más oscuro, eran las que indicaban el número de especies observada. Luego había otras barras que indicaban número de especies por parcela y otros número de especies por visita, cada vez que se visitaban. Y luego había un estimador, el que he intentado explicar, que es el CHAO2, es un estimador que lo que hace es a la diversidad observada, es decir, al número de especies observados, se le suma el número de especies que se observan una única vez elevado al cuadrado y se divide por el número de especies que se han observado 2 veces multiplicado por 2. Esto es, digamos, para de alguna manera, es una sobreestimación. Este estimador quizá no es muy adecuado aquí, pero lo que hace es, para que no te dejes nada sin ver, es como decir, bueno, a lo mejor es que he pasado por aquí y no he visto el pájaro, ¿vale? Entonces voy a sobreestimar esto. Lo que indica es que en los eucaliptales jóvenes e intermedios ese estimador se disparaba. Lo que quiere decir es que muchas de las especies que se habían visto ahí se han visto una sola vez. Sí. Sí, cierto. Se acercan, aumentan porque aumenta la masa, la biomasa aumenta, entonces tienen más refugio, pero aun siendo un eucaliptal maduro, significativamente estadísticamente significativo, perdón, hay diferencias. En cambio, entre el pinar y el resto de ecosistemas no hay diferencias significativas, estadísticamente significativas. Ese es el apoyo estadístico. Tú puedes ver que es mayor o menor, pero si no tienes un indicador estadístico que te dé soporte a esos datos, pues puede ser sí, se acerca, hay una tendencia, pero lo que realmente demuestra que hay diferencias significativas es cuando aplicas un test estadístico y te salen esas diferencias. Es decir, que realmente, por muy maduro que sea, va a haber siempre diferencias. Muy bien, pues esta era la última pregunta, o sea que sí que me gustaría agradecerles a Luis y a Inés y bueno, pues un aplauso, yo creo que se...